carta a los Efesios. Vamos ahí. Vuelvo a hacer un pequeño repaso porque hay veces que hay caras nuevas, porque tenemos una facilidad innata en nosotros a olvidar las cosas. Y a veces salimos de una predicación y nos hemos quedado con la mitad. Bueno, si es con la mitad vamos bien. O normalmente menos, ¿verdad? Así que recordamos que desde el capítulo 5, así como en los primeros capítulos, Pablo nos había hablado de su posición y de nuestra posición, delante del Dios de los cielos, ese lugar al que el Señor nos ha elevado, ese lugar en el que nosotros estamos sentados. Es una carta donde nos ayuda a entender nuestra identidad ahora, cuando ya estamos en Cristo. Sí, después de habernos revelado cosas tan profundas como el deseo del Señor de reunir todas las cosas en Él, que eso es lo que ahora Él está queriendo hacer a través de su iglesia. Es importante que como iglesia entendamos esto, porque este es nuestro cometido, ¿sí? El ayudar, el trabajar junto con el Señor a reunir todas las cosas en Él, ¿no? En Él, porque todo fue creado por Él, por medio de Él, pero para Él, ¿sí? Y así como todo fue golpeado y dispersado, muerte significa separación, ahora Él quiere traer vida, reunión, armonía de todas las cosas. Y cuando Pablo nos lleva ya al capítulo número 5, Él entra en una exhortación. Él va a venir a decirnos, hay que cambiar de vida, señores, ¿sí? Hay que cambiar de vida. Tenemos que tener un estilo de vida que refleje a Cristo, que manifieste luz, ¿verdad? Nos exhortan a decir, andad en amor, y nos manifiesta como Cristo es ese ejemplo de amor sublime que podemos ver. O sea, tenemos un ejemplo que podemos seguir. Se nos exhorta a andar como hijos de luz, que en principio ahora somos, ¿verdad? Y a dejar las prácticas que teníamos hasta ahora. ¿Os acordáis de varias de las prácticas que con mucha claridad Pablo menciona a los efesios? Esto ya es un examen, ¿vale? Tantas veces que lo hemos dicho. Así que esto ya va para los que ya lleváis tiempo, ¿eh? Inmoralidad sexual, la avaricia. Esa no la menciona. Sí, o sea, hay muchas cosas que hay que dejar, ¿vale? Pero estoy recordando lo que hemos visto, lo que Pablo refleja en la carta a los Efesios. Las malas palabras, la forma de hablar, que es tan importante, ¿no? Y hay una exhortación a la iglesia. Despiértate tú que duermes. ¿Sí? Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y vuelve el apóstol Pablo a dar ese ánimo a los efesios, ¿no? Y les dice, no os embriaguéis. ¿Con qué no nos tenemos que embriagar? Con vino, en lo cual, ¿qué hay? Disolución, desenfreno, confusión, decíamos, ¿verdad? Es algo que controla la mente. Sino que tenemos que llegar a hacer, llenarnos de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para qué? Para ser guiados, para ser limpiados, para ser dirigidos por Él. Y Él comienza a mencionar, vamos a decir, un fruto que va a haber consecuencia de las personas que son llenas, que dejan que el Espíritu Santo llegue y controle sus vidas. Esta pregunta ya es también más difícil. A ver, ¿quién se anima? No lo que creemos, digo lo que dice Pablo, ¿vale? Que son muchas cosas, ya lo sé, pero algunos ponen como cara, como que, espérate, ¿en qué versículo está? Está después de decirnos que seamos llenos del Espíritu. A partir del 19,
empieza a hablar de nuestro cambio en la forma de hablar. Ahora vais a hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, ¿sí? Hablábamos de que una persona llena del Espíritu Santo va a llegar a ser una persona con un corazón alegre, gozoso. Así que se lo digamos a nuestras almas, que se nos note más, o que nos llenemos más a menudo, ¿verdad?, de ese Espíritu Santo. Que la llenura nos va a producir un corazón agradecido, dando gracias a Dios en todo tiempo, por todas las cosas. Y luego veíamos que otra de las consecuencias de la llenura del Espíritu es una actitud de sometimiento, de sumisión. Y esta palabra no nos suele gustar, ¿verdad? Cuando Pablo entra a hablar de esta área de la sumisión, del sometimiento, lo hace hablándonos de la familia. Y nos pone el ejemplo, primeramente, ¿os acordáis de quién? ¿A quién va dirigida la exhortación primeramente? Bueno, a los esposos, ¿verdad? Sí, a uno y al otro, al uno y al otro. Tanto a él como a ella, los esposos. Pero después continúa la carta hablando a los hijos y a los padres. Y luego nos hablará también de esclavos y amos. Todo esto siempre es en un contexto de familia. Así que como ya repasamos lo dicho a los cónyuges, ¿verdad?, a esos esposos, a las esposas, hoy entraremos en la relación de padres e hijos. Tenía aquí apuntado cuando estaba reflexionando, preparando para recoger, ¿no?, lo que venía a mi mente para la predicación, recordaba la frase que Marcela mencionó cuando estábamos hablando sobre el reposo. Fue algo que a mí me impactó, que era necesario para la intimidad con Dios. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo dice tan bajito que...? El compromiso, dicho de otra forma, pacto, ¿verdad? Pacto. Pacto. ¿De qué creéis que es reflejo el matrimonio? Del compromiso, del pacto. De Cristo con la Iglesia, así como el hombre hace pacto con la mujer, ¿verdad? Vámonos a Efesios 6. Voy a leer los 4 primeros versículos. Sinceramente, cuando empecé a escribir, pensé en verlo todo, ¿vale? O sea, en ver padres a hijos, hijos a padres, pero luego me quedé y dije, no, esto es muy ambicioso. De todos modos lo leemos, ¿vale? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a la madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación del Señor. Así que nos quedamos con la primera parte, ¿vale? Por eso hemos invitado a los chavales a que se queden con nosotros, ¿no? Quería comentar que yo entiendo la exhortación de Pablo de someternos los unos a los otros, que es lo que había dicho en versículos anteriores, el hecho de ser dóciles los unos a los otros, como el dar honra, como el tener respeto, como el no violentar, considerar a la otra persona o el papel que la otra persona representa, ¿vale? Y con ese entendimiento
entonces el sometimiento de padres a hijos también se puede dar. ¿Me explico? ¿Sí? Así como lo tenemos claro que hay una exhortación al sometimiento de hijos a los padres, ¿no? Pablo nos está presentando también un sometimiento de padres a los hijos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ok. Así que entramos en aguas y dice el versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Aquí Pablo nos está presentando la obediencia a los padres como ¿qué? Como justicia. Como justicia. Vámonos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hay muchas similitudes de la carta de los Efesios a la de Colosenses. Muchas exhortaciones muy parecidas. Pero yo creo que aquí, precisamente, en la misma exhortación que Pablo hace cuando escribe a los colosenses, nos da la pista de lo que yo creo que él tiene en el corazón o en la mente cuando nos habla de que es justo, ¿vale? Y el versículo en Colosenses dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es aceptable ante el Señor. Reina Valera es lo que tengo aquí, ¿sí? Porque esto es aceptable ante el Señor. Es decir, que hacer justicia, que el hecho de que esto sea justo es hacerlo aceptable para el Señor. ¿Sí? Que las cosas sean tal cual el Señor las ha diseñado para que sean. ¿Sí? Que el hombre tenga la responsabilidad del hogar es justo. Que ocupe ese papel, ¿sí? Que la esposa sea su compañera fiel, que lo ayuda y lo apoya, eso es lo justo. Cuando la mujer se levanta no para apoyar, sino para aplastar, es injusticia. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Cuando el hombre dice que lleve la casa a la mujer, eso es injusticia. ¿Se entiende esto? Ok. Todo lo diseñado en base al diseño de Dios, eso es justo. Y Él ha diseñado que los hijos deben de obedecer a sus padres en el Señor. Y este suele ser el primer taller que tenemos en la vida. Tadeo está ahí en el horno que dentro de poco sale. Y algún otro también tenemos por ahí que están todavía en esa formación, ¿verdad? Pero cuando salen, el primer taller que se encuentran, ¿cuál es? ¿Los entregamos a algún otro sitio para que los formen o qué? Los padres, el entorno de la familia, ¿sí? Ese es el primer taller, el taller de nuestro carácter, amados. El Señor hace las cosas bien. Lo primero que nos trae es a un lugar y nos pone en manos de personas que tienen la responsabilidad de moldear nuestro carácter. ¿Sí? Aprendiendo la obediencia a nuestros padres, aprenderemos para el resto de nuestras vidas la obediencia a toda autoridad, incluso a la de Dios mismo. Lo vuelvo a decir. Quiero que lo escuchéis, sobre todo los chavales. Aprendiendo la obediencia a nuestros padres, aprenderemos para el resto de nuestra vida la obediencia a toda autoridad, incluso a la de Dios. Porque cuando los niños son pequeñitos, ¿qué concepto pueden tener? Ellos pueden tener un concepto de Dios, pero ¿sí? Ahora ven a una figura paterna, materna, los dos, y saben que eso es autoridad. Y tienen que aprender delante de esta situación, ¿no? Difícilmente
o quizás podríamos decir que imposible, yo voy a ser capaz de ser un siervo útil para Dios si no aprendo primeramente a obedecer. ¿Vosotros querríais tener un siervo, alguien que trabaje para vosotros? O si nos ponemos nuestra mente, ¿no?, en los tiempos antiguos, un siervo que no te obedezca, un siervo inútil, al que le tengas que estar diciendo un montón de veces las mismas cosas y sepas que es probable que todavía no vaya a hacerlo. ¿Qué haríamos con él? Lo despediríamos rapidito, ¿no? ¿No? Un trabajador, aquí hay algunas personas que son ¿cómo se llama? Empresarios, seguro que lo tienen claro. O sea, una persona que está trabajando, ¿verdad?, que no hace ni caso, lo mismo ocurre, ¿sí?, con nuestro Dios. El hecho de saber someternos, el hecho de aprender a respetar la autoridad, es difícil, pero es algo que necesitamos para ser útiles para el reino. Hijos inútiles seríamos si nosotros no pasamos por aprender a escuchar la voz de Dios y obedecer. Así que, chavales, os animo, en lo que seáis capaces de dejaros moldear por este taller, vais a ganar los años de vida en la fe que los mayores tenemos que perder para poder llegar a ser pulidos en esta área y poder ser siervos que den frutos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? En la medida en la que vosotros, aunque yo sé que cuesta, y yo soy la primera, que me ha costado, y de niña no os digo nada, ¿sí? Pero en la medida de que vosotros pongáis la disposición de querer aprender a obediencia, ahora que sois pequeños, eso que vais a llevar por delante ganado, cuando podáis entrar en plenitud a esa vida con el Señor. Porque muchos de nosotros, y yo creo que tristemente hay gente que pasa el resto de su vida en Cristo dando vueltas y peleándose con Él, que si sí, que si no, que te obedezco, que no te obedezco, que yo hago lo que quiero, ¿sí? Y andan en esta pelea. ¿Conocéis o somos personas algunos así? Qué mal nos va, ¿verdad? Dura cosa es darnos coces contra el aguijón, que dice el Señor a Pablo, ¿verdad? Nos podemos hacer muchos cocorrones, dándonos golpes, ¿verdad? Pues así muchas veces tenemos que pasar años de nuestra vida, hasta que igual en su misericordia acabamos captando que cuán importante es esto. Escucho la voz y obedezco. La palabra nos dice que nuestro Señor Jesús aprendió obediencia, ¿verdad? Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, se está refiriendo a Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cosa extraña, ¿no? Jesús aprendiendo obediencia. ¿Creéis que es fácil aprender a obedecer? ¿Sabéis cómo aprendió la obediencia Jesús? Vamos a leer los dos versículos también. Bueno, perdón. En el mismo versículo dice, ¿cómo aprendió la obediencia? Sufriendo por lo que padeció, ¿sí? Así que ¿cómo se aprende la obediencia, amados? Sufriendo, ¿sí? Para que no digamos, qué difícil es seguir a Jesús. ¿Por qué es difícil? ¿Sabéis por qué es difícil? Ahora que lo estoy hablando. Deduzcamos por qué es difícil seguir al Señor. Porque no lo conocemos. Vamos más aquí, centramos. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer.
Eso es. ¿Sí? Y eso es lo que nos dificulta el acabar pudiendo conocerle, ¿no? Sometiéndonos a Él, ¿no? Obedecer no es fácil porque choca contra nuestro yo, como estáis diciendo. Obedecer implica morir a nosotros, a lo que nos apetece, a los esquemas que nosotros traemos, a las cosas que a nosotros nos gustan, lo que a nosotros nos parece. ¿Sí? Pero esa obediencia trae un tremendo peso de autoridad sobre nuestras vidas. Escucha esto. La obediencia es lo único que nos va a traer peso de autoridad. ¿Quieres tener autoridad sobre espíritus inmundos? Obedece. Porque el Señor te va a revestir de autoridad. Los primeros los nuestros, claro. No los que tenemos que someter, ¿verdad? Hay cosas que solo podremos conseguir si primeramente hemos aprendido a obedecer. Hebreos 5, los versículos siguientes dicen: y habiendo sido perfeccionado, ¿sí? Ya moldeado su carácter por la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Os dais cuenta? Él obedece, aprende obediencia, es perfeccionado o madurado y dice que Él va a ser autor de salvación. ¿Para quién? ¿Qué dice la palabra? Para los que obedecen. No para los que creen, dice aquí, dice para los que obedecen. ¿Sí? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué dice a los que obedecen y no a los que creen? Porque los que creen son los que obedecen, los que de verdad creen, no los que decimos que creemos, sino los que de verdad creen son los que obedecen. Versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. Amados, vamos a pensar de qué forma vamos a honrar o podemos honrar a nuestros padres. Primeramente, lo acabamos de decir, ¿sí? Obedeciendo. ¿Sí? Primeramente, obedeciendo. Es una de las mayores expresiones de honra hacia los padres, ¿verdad? Ya cuando son mayores, eso toma otro tono, ¿verdad? Y más se torna en un cuidado, más que, sobre todo de los hijos hacia los padres, ahora lo decimos, ¿vale? Pero cuando son pequeños o somos más pequeños y estamos dentro de la casa, la obediencia es la forma, la manifestación más exquisita. Y nos encanta a los padres, nos encanta. ¿O no? La obediencia. La obediencia. ¿De qué otra forma podemos honrar a nuestros padres? Igual salen muchas ideas o ninguna, no sé. Yo voy a ir diciendo las que tengo aquí. Saray, tú tienes una. ¿De qué forma? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Se te pasa algo por la mente? ¿No? ¿Eder? O sea que no sabemos cómo honrar a nuestros padres. Y fijaros en qué punto estamos. Fijaros en qué punto estamos, casa de oración. Yo voy a dar ideas, ¿vale? Pero lo que os voy a pedir es una cosita. Vamos a reflexionar cada uno en aquellas cosas que voy a ir diciendo, cómo está nuestra vida hacia nuestros padres. Hoy es un día de reflexión hacia nuestros padres. ¿De acuerdo? ¿Sí? Disponemos el alma. La otra cosa que yo tengo puesta aquí, amándolos. Es tan bueno tener expresiones de amor hacia nuestros padres, de cariño,
de afecto, ¿sí? Ese abrazo, ese te quiero mucho, Aitá, o como lo quieras expresar, ¿no? Eder, ¿le sueles decir, oye, Barkatu, Daniel, a los Aitás, sí? Y les achuchas y así. Ah, qué bonito. Eso es muy bonito, ¿eh? Mostrándoles respeto. A nuestros padres no se les debe de chillar. A los padres no se les debe de burlar. A los padres no se les debe de retar. ¿Sí? Un trato cariñoso, un trato tranquilo, amable, un trato correcto, respetuoso es lo que tenemos que tener con nuestros padres. No os escandalizáis, bueno, yo no sé si los nuestros, vamos a hacer así, que ponemos un velo, algunos, en fin, pero cuando se va igual a la calle, ¿qué cosas se suelen ver? Tremendas, ¿no? Niños golpeando a sus abuelos, a los padres, llamándoles de todo, unas palabrotas, unas cosas que dices, ¿esto qué es? Pues alrededor de eso es de lo que viven nuestros hijos. Estos chavales han crecido viendo esas cosas, ¿eh? Y algunos las imitan también, ¿verdad? Algunos se nos escapan. ¿Sí? Están en ello, están queriendo aprender a controlarse, ¿verdad? Pero el hecho de hablar de esa forma alta, altanera, no es honrar, ¿vale? Pues cada vez que nosotros tratamos a nuestros aitás con respeto, aunque nos dé rabia, que a veces igual nos acaban de llamar y estoy yo en plena partida, ¿no? Y grita, DJ, igual va a decir, ¿no? ¿Por qué me llamas ahora? ¿Por qué siempre me fastidias igual, no? Pero nos callamos, sí, ama, ¿verdad? Lo intentamos, ¿verdad? Lo intentamos. Lo intentamos, ¿sí? Otra de las formas de honrar a nuestros padres podría ser sabiendo perdonar sus errores. Ya que entramos todos, ¿sí? Necesitamos aceptar que los padres también se equivocan. Sobre todo nosotros mayores, cuando tenemos que enfrentarnos a tantas situaciones que nos damos cuenta, tantos incluso pecados que tenemos, que nos damos cuenta de que están tan relacionados con lo que nos han transmitido, con el daño igual que nos han hecho, con los golpes igual que nos han dado, con los desprecios que han sido liberados de la boca igual de nuestros padres, ¿no? Saber perdonar, saber pasar por alto esa ofensa, saber traer a conciencia y de decir, bueno, y esta, yo qué sé, madre que tanto me golpeaba, ¿qué recibió ella? Por ejemplo, ¿no? A veces eso nos ayuda mucho a poder entender las actitudes que nuestros padres han tenido para nosotros, ¿sí? Es una práctica buena, voy a decir, que nos pongamos en su lugar y podamos intentar entender qué han recibido ellos para poder darnos o acabar dándonos lo que nos han dado, ¿verdad? Así que entrando en esa conciencia aprendemos a perdonarles. Esos errores, tantos errores que cometemos nosotros, que somos cristianos, que decimos que seguimos a Jesús y nuestros chavales nos ven, ¿no? A veces igual estamos enfadados y nos ven las actitudes feas. Hablamos lo que no tenemos que hablar en casa y lo oyen todo. Los chicos, los niños oyen todo. Ahí donde uno dice que va, se entera. Uy, que no se entera. Tremendo. Lo captan todo. Eso se graba en sus almas. Y eso a veces hace tanto daño. Tenemos que aprender a perdonar a nuestros padres, a perdonar sus errores. Otra forma de honrar
es ser agradecidos. ¿Por qué cosas podríamos dar gracias, Matías, por ejemplo? Ayúdame, cariño. Por las cosas que nos dan, por ejemplo, ¿qué cosas así se te vienen así rápido a la mente? La comida. ¿Tienes un lugar donde reposar? ¿Donde dormir tranquilo a la noche? Uf, qué bonito, ¿no? ¿Cuántas cosas? ¿Y esas cosas, para esas cosas han tenido que invertir horas, tiempo en el trabajo o no? ¿Crees que sí? Sí. Ese apoyo en momentos difíciles. Ana María, ¿por qué crees que podrías dar gracias a los aitas? Ajá. Casa, comida, algo más que nos aportan nuestros padres. ¿Cuál? ¿Un segundo? ¿El amor? ¿Buen trabajo, amados? Sarai, ¿por qué le podrías dar gracias a tu mamá? Ese cuidado tan exquisito, ¿verdad? ¿Verdad? Muchas veces igual estamos tan angustiados y viene nuestra mamá y nos escucha y se toma el tiempo, se sienta, comparte, escucha, llora quizás con nosotros si estamos muy angustiados, ¿verdad? Ese apoyo en la enfermedad, esos estudios que nos dan, o mejor todavía, ¿no? Esa preparación de sabiduría para la vida, todos esos principios de justicia que muchas veces todavía tenemos cuando estamos creciendo. ¿Quién te los ha entregado? Muchos nuestros padres. Mi padre no era creyente. Transmitió muchas cosas en sus propios principios, pero hubo cosas tan buenas que él transmitió: la fidelidad, consecuencia con la palabra. Yo tengo frases que todavía os suelo compartir a vosotros cuando esto. El movimiento se demuestra andando, decía mi padre. Tenía cosas así como muy claras, ¿verdad? Aprendí cosas muy buenas, ¿eh? Aún en medio de una persona que no conocía a Jesús, pero tenía cosas de justicia en su corazón, grabadas en su corazón. Así que no os podéis ni imaginar el privilegio que tenéis aquellos que tenéis padres creyentes y que os están ayudando ya a empezar a dar pasos en ese camino de Cristo, que os están empezando a grabar en vuestra alma desde pequeñitos esos principios por los que ellos quieren que caminéis el resto de vuestras vidas. Porque ellos lo están dando ya conforme a la palabra, amados. Esto es un tremendo privilegio, que os empiecen a inculcar la verdad desde pequeñitos. Porque un corazón así no se va a desviar al mismo punto que se puede desviar otro, ¿verdad? Con unos principios completamente incorrectos, ¿no? Otra de las formas que podemos honrar a nuestros padres: escuchando sus consejos. Escuchando sus consejos. ¿Cuántos errores nos evitaríamos si escucháramos el consejo de nuestros padres? ¿Vosotros creéis, Jafet, cuando la mamá, yo sé que tus hermanos están ahí, pero te dan consejos, ¿tú crees que ellos quieren el mal para ti cuando te están dando un consejo? Evitarte el mal, ¿no? ¿Esto lo tenemos claro?
No, no tenemos claro. Alex, cuando la mamá te dice así un consejo, eso no. Muchas veces que pensamos que sí, que nos quieren ayudar. ¿O qué solemos pensar? ¿Qué pensamos, cariño? Sí. O me quiere fastidiar esta madre que siempre me corrige y que no quiere que me divierta, ¿verdad? Eso es lo que se nos suele pasar. Muchas veces con nuestro Dios nos pasa igual, ¿verdad? Sí. Los consejos suelen ser para nuestra protección. Si tuviéramos esto claro, si de verdad lo creyéramos, que os animo a creerlo, de cuántas cosas nos evitaríamos. Igual, exactamente igual, en la relación con nuestro Padre Dios. Si de verdad entendiéramos que cada uno de los mandamientos que está en su palabra es para nuestra protección, nos hubiéramos evitado de todos los males. De todos. Porque no hubiéramos caminado por camino incorrecto. Con dolor muchas veces y rabia en nuestro corazón, pero luego veríamos el fruto. Digo, uy, qué bien me va en la vida. Amados, cuando los niños son pequeños lo vemos tan claro, ¿no? Le está diciendo que no corra hacia el parque, pero no es para fastidiarles porque hay una carretera y le puede pillar un coche, ¿verdad? Es tan evidente, ¿no? Para nosotros que somos un poco más mayores. Pero el niño lo vive como limitación, ¿no? Y le da rabia. Pero lo que nos ocurre es que cuando nos hacemos mayores, perdemos este entendimiento y nos cuesta verlo así. Y tristemente, casi siempre, pequeños o mayores, acabamos no obedeciendo muchas veces los consejos que nos están dando. Así que yo animaría, por ejemplo, a los mayores, ¿vale? Que uno dice, bueno, ya he salido del nido, o ya soy suficientemente mayor, o estoy igual todavía ahí, pero soy mayor. Escuchad los consejos. Sobre todo en las decisiones importantes, escuchad los consejos. Escuchad atentamente. A los que ya habéis salido de casa, escuchad los consejos, aunque esto no os implique el tener que hacerlos, ¿vale? Pero escuchad el consejo. Otra forma de honrar a nuestros padres, les ayudamos en los quehaceres. Es bueno que seamos colaboradores en las labores de casa. ¿Sí? Hay cosas que quizás vuestros padres no saben hacer bien. Muchas. Y les podemos ayudar. Yo lo primero que me venía era la tecnología. Aunque yo creo que ya vosotros ya os apañáis, ¿verdad? Pero la casa es de todos, la familia es entre todos. Ayudar, colaborar, honrar a nuestros padres, en eso es algo bueno. Bueno. Y el último punto que tengo puesto, cuidarles. Es muy bonito cuando tu hijo, tu hija, a pesar de ser pequeño, quiere cuidarte cuando estás enfermo con malestar. ¿Verdad, Vicky? Cuando uno se siente mal y te viene tu hijo y, mamá, ¿estás bien? Y te ven hecho polvo, te trae el agua, te trae, sí, ¿quieres algo, no? U ora por ti. ¿Verdad? Viene ese pequeño corriendo, ¿verdad, Merari? Mamá, ¿quieres que ore por ti? Qué bonito. Y pone su manita sobre su mamá y en el nombre de Jesús. Esta enfermedad se tiene que ir, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hemos sanado? Muchas. Y muchas veces hemos visto el obrar, porque es que no sabéis qué deleite tiene el Señor por los niños. Pero este punto se dirige sobre todo a los que son más mayores, ¿no? Que quizás hemos salido ya del hogar. Y la palabra nos habla con tanta claridad de que Dios espera nuestro cuidado hacia nuestros padres. Cuando ellos ya se van haciendo dependientes, cuando necesitan apoyo, ¿no? Quizás ayudarles en las tareas de casa o con visitas con apoyo emocional o sustento incluso, ¿no? En 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, está Timoteo dándole instrucciones
Pablo dando instrucciones a Timoteo de cómo tiene que organizarse para las viudas, ¿vale? En la lista de viudas. Y dice, honra a las viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan primero estos a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus progenitores, porque esto es agradable delante del Señor. Es decir, esto es justo. Que aquellos que hemos recibido cuando hemos sido niños, el cuidado, el sustento, el trabajo, las fuerzas de nuestros padres, cuando ellos ya las pierden, seamos nosotros los que nos levantamos para ayudarles en ese sustento y en esa debilidad. Eso es justo. A más expresiones de honra hacia nuestros padres, más gozo se producirá en sus corazones y el Señor se complacerá aumentando sus bendiciones hacia nosotros. De hecho, la promesa de honrar a los padres está relacionada con la promesa de una larga vida, dice. Y también, ¿sabéis de qué? De prosperidad. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Ya estoy terminando. Aunque me gustaría que no terminásemos aquí, ¿vale? Dice Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien en la vida, sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué trae entonces el desprecio a los padres? Escuchemos esto, amados. ¿Qué trae? ¿Qué trae a nuestras vidas el desprecio a nuestros padres? ¿Sabéis qué trae? Maldición. Maldición. Deuteronomio 27:16 dice, maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. A nosotros se nos queda a veces los labios pegados, ¿verdad? Porque nos da miedo, ¿eh? Maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y Mateo 15:4 dice, porque Dios mandó diciendo, y vuelve a mencionar, este mandamiento sale una y otra vez, Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Jesús mismo lo recuerda y dice, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre y a la madre, muera irremisiblemente. ¿Entendemos al nivel de importancia que le da Dios a esto? Menos mal que no estamos en el Antiguo Testamento, ¿eh? Muera irremisiblemente. Nos habla de la importancia tan tremenda que es. Un hijo que obedece es un hijo que va a ir encaminado a la bendición en su vida, a la prosperidad, al crecimiento, a la madurez, al bien. Por favor, tomar el consejo. Que no seamos necios, ¿vale? El Señor nos lo dice tan clarito. Que no seamos necios. Así que en definitiva es evidente que la honra a los padres, esa honra que luego se va a extender a todas las autoridades, es la fuente de prosperidad, de vida, de bendición para nosotros. Y el deshonrarlos producirá todo lo contrario. Muerte, maldición y ruina. Seamos sabios, amados. Me gustaría que orásemos, cerramos nuestros ojos. ¿A dónde tienes que ir? Adira. Lotana. Cerramos los ojos, por favor. Por favor. Señor y Dios, amado Espíritu Santo,
Señor, clamamos en esta mañana, oh Dios, por luz en nuestros corazones, Señor. Señor, danos el entendimiento, la honestidad, Señor, como decía Julen, ¿no? Queremos obedecerte, Señor, queremos luz, Señor, queremos la verdad, Señor. Luz en nuestras vidas, Señor, para saber cómo caminar correctamente, por favor. Hágase la luz, Señor, en esta mañana. Trae, amado Espíritu, esa verdad, esas actitudes, Señor, que no son correctas en nuestras vidas, para con nuestros padres. Trae el arrepentimiento, por favor, a nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a cobrar conciencia de la maldición y quizás, Señor, de las maldiciones que estamos recibiendo en nuestra vida y que simplemente son frutos, Señor, de esta mala actitud. Queremos librarnos, Señor, del gran mal. Queremos aprender, Señor, a respetar a nuestros padres, Señor, a escuchar tu consejo, a tus órdenes y obedecerlas, Señor. Tráenos conciencia, por favor, en esta mañana. Trae un reto, por favor, en nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que traigas esos momentos, traigas esa conciencia, traigas esas palabras que hemos dicho, que no deberíamos de haber dicho, Señor, esos tonos, esos gestos que hemos tenido, el menosprecio, Señor, que hemos sentido en nuestros corazones hacia nuestros padres. Señor, tráenos conciencia, Señor. Las veces que hemos abierto nuestra boca, Señor, para hablar mal de ellos, para criticarlos, para condenarlos, Señor. Las veces que no hemos apoyado, Señor, viéndolos necesitados o viéndolos tristes o viéndolos mal, Señor, que hemos presionado, que hemos demandado. Tráenos conciencia, por favor, amado Espíritu Santo, de todos esos momentos en los que hemos recibido tanto de ellos y no hemos encontrado nunca el momento de decirles gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tus fuerzas desgastadas para bendecirme. Perdona, Señor, los momentos en los que sabíamos que nuestros padres necesitaban un abrazo, un consuelo, Señor, y no lo hemos hecho, Señor, no lo hemos dado, Señor, porque quizás igual estamos enfadados o mirando solo lo nuestro, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos visto quizás a nuestros padres presionados, angustiados con sus trabajos, sus situaciones, Señor. Y no hemos sabido ponernos a su lado u orar juntos, ¿no? Cuando hemos exigido las cosas que a nosotros nos gustan o nos apetecen, sin tener en cuenta la situación, o que eso es un privilegio. Perdónanos, Señor. Cuando quizás hemos detectado, ¿no?, algún tipo de necesidad, Señor, la ayuda en casa, Señor, nuestras madres quizás desbordadas. Y hemos preferido irnos a ver la tele, Señor, o el móvil. A jugar la partida que queríamos jugar. Por todos esos gritos, Señor, por todos esos momentos en los que hemos elevado nuestras voces, Señor.
Perdónanos, Señor, por esos momentos en los que hemos retado a nuestros padres, que hemos buscado, Señor, ese grito, ese tortazo a veces que nos lo hemos ganado, ¿no? Perdónanos, Señor. Trae conciencia, por favor. Trae conciencia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a dar un paso, Señor. Señor, en medio de esa conciencia, por favor, Señor, guíanos, oh Dios. Señor, si tenemos a nuestros padres vivos todavía, Señor, ayúdanos a dar ese paso, Señor, a pedir perdón por todo aquello que no hemos hecho correcto. Y tomar la determinación de empezar de nuevo, Señor. Llévanos, amado Espíritu Santo, llévanos a esa reconciliación, Señor, a poner paz, oh Dios, entre padres e hijos, Señor. Ayúdanos a hacer nuestra parte ahora como hijos. Señor, recibe el perdón, Señor, recibe nuestro arrepentimiento, Señor, si quizás ellos ya se han ido y no tenemos la posibilidad, Señor, quizás de hablar directamente con ellos. Recibe, Señor, el arrepentimiento de nuestros corazones, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia. Ten misericordia. Me gustaría pedir a estos chavales, en medio de esa consciencia que el otro día que estábamos reunidos, ¿no?, el Espíritu Santo nos trajo de esa deshonra, que nos moviéramos buscando a nuestros padres y busquemos ese perdón, y busquemos ese perdón. Y busquemos ese perdón. Si tienes aquí a tus padres, a tu padre, a tu madre, aprovecha ese tiempo, da ese paso. Habla con él. En medio de esa conciencia de que no lo hemos hecho bien. Ten misericordia, Señor, trae armonía, Señor, trae paz, Señor. Amado Espíritu Santo, trae conciencia a estos chavales, a cada uno de nosotros. Que el Señor tenga misericordia,
que si ha venido cosas a tu mente, que sabes que las tienes que arreglar, hazlo, por favor. Hazlo, por favor. En nombre de Jesús.